¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí. Soy yo otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no estaría aquí? ¿Quién me lo impide? ¿Tú? Pues... Sí, no te iba a sacar el otro dedo. No soy imbécil tampoco. Bueno, sí, a veces. En fin, hoy voy a reaccionar a otro video de Hablando Huevadas. Voy a poner subtítulos también, así que espero que les guste. No sé qué va a pasar, no sé qué está pasando, ni siquiera sé por qué estoy aquí, pero estamos aquí y eso es lo bonito del día de hoy. Espero te guste, y si te gusta, pues por favor, como tengo que decirlo en todos los videos, te recuerdo, dale like, suscríbete, comenta, toda la vaina esa, porque ya la sabes. Apoya a tu youtuber favorito, aunque no sea yo, pero no importa, apóyame. Sí. Apóyame, por favor. Tengo que comer. Tengo hambre. Hace días no como. Ayuda, por favor. Pues en fin. Eso es. Vamos a verlo. No vamos a atacar al público de frente. Vamos a hacer un poquito de crowd work. Venimos con los English preparados. He descubierto ahí Sí, dos acá. especímenes. Dos, yo cuento tres, ¿ah? ¿Tú cuentas tres? Yo veo dos, pero ya si tú consideras que tres... No, eres el... No. Ajá. ¿Quién va a hablar? No se hagan los huevones que no... Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy King Ambition, vengo Aquí no somos King Ambition. Somos King Ambition. de Tacna. ¿Quién eres, perdón? ¿Cómo? King Ambition. King Ambition. ¿Qué pasa? ¿Por qué has venido así, amigo? ¿Y él cómo se llama tu amigo? Mi amigo es NP, es de acá de Lima. No, yo soy de NP, el Demente Musical. Un saludo. ¿Dijo de nepe? ¿El nepe? NP. ¿Qué significa? Amigo, ¿estás bien? ¿Están bien, amigos? ¿Qué les pasa? Ricardo, un saludo, Jorge. Gracias por Hola, eso. amigo. Saludos, mis homies. Homies. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? Homies. Acá, pero, hermano, hemos venido porque mi causa quiere también promocionar su música, por eso que ha venido, porque ese es su personaje, su máscara. Yo soy de Comas, yo soy de Lima y él es de Tacna, ha venido, le estoy ayudando, le estoy haciendo un tours. Un tours. Con ese. Un tours. Uno. ¿Uno? Un tours. Un Agradezco que lo comenten. Un ratito. No, pues, amigo. Es que Ricardo, ¿cómo va a ser uno en plural? Un tours. O sea, pendejo. ¿Cómo me va a meter el singular con el plural? Puede ser porque ahora es pronombres plural, singular. Digo nomás. Encima le mete plural Es que en ese- inglés, es la cagada, este coche de su madre. es que mi flow es así, Es pe. tu flow. Así es su flow. Es que yo, pero- Claro, no, es que yo pero- no soy tu homie, entonces no te entiendo, papi. Papi, entonces ustedes se dedican al género urbano, imagino. Claro, hacemos música urbana. Él hace su música aparte, él quiere promocionar lo suyo. Yo también hago mi música, hago música más que todo para gente 420. Papi, un ratito, pero... Qué bueno que estoy en Canadá y aquí es legal. Digo. ¿por qué parece como que tú no quieres promocionar nada? O sea, No, yo también. Normal, lo promociono, pe. Mi último tema que justo lo hice y llegó un operativo, casi me levanta y al final... Al final agarré y aproveché las tomas, pe. Después que me intervino, le dije, jefe, ¿puedo hacer unas tomas? Hice unas tomas y salieron patrulleros atrás, todo. Y el video se hizo viral en TikTok, pero en YouTube nunca. Tamaron. y a ti el TikTok no te interesa el YouTube Claro, donde, pe, donde porque ahí están las monetizas. visualizaciones, están los likes, están los suscriptores. Uno quiere monetizar. Yo te entiendo, amigo. Yo estoy sufriendo el inicio de YouTube. Espero que en algún momento funcione, pero uno lo hace por hobby, lo hace por amor al arte, por amor a la patria. Porque comer en verdad está sobrevalorado. Nadie necesita comer en esta vida, ¿no? Por favor, suscríbete. Te puedo hacer smash. Suscríbete. Suscríbete, dale like, comenta. Gracias. Like, están los suscriptores, todo. ¿Cómo pe. se llama tu canción, papi, ese flow que le metiste? La canción se llama Stranger. Stranger. Ah. Ok, papi, ¿y quieres dedicarnos un poco de eso? Claro, mano, mira, es activo como creepy, bandida Hello Kitty, aquí llegó su titi, estamos locas zona de Mickey, buscando money pa' volvernos Ricky, rompiendo fotos desde Coma City, suban la bulla, que la gente se destruya, hasta que nos pare la patrulla, puros strangers,
Psychos, Danger, ese blon ya denle player. Suban la bulla, que la gente se destruya hasta que no pare la patrulla. Puros strangers. Psycho, Danger, ese blon ya denle player. Perreo saqueo, calate y bellaqueo. Cuidado que no lleguen los feos. De la bebarreo, de su cuerpo su recreo. La chupo toda, no me palteo. Se me pega hasta abajo pa' que corone. Ese es mi hermano. Gracias, papi, gracias. Gracias a ti, hermano. Oye, Gracias a ti. Un aplauso para él. Me gustó la... La chupo toda hasta que corone. No me palteo. Me gustó el tema. Encontré una frase que me pareció curiosa que no sé. Muy grandes líricas. Dijo, la chupo toda, no me palteo. Sí. Estás hablando de una verga, ¿no? Entonces tenemos... No, lo que pasa es que justo una línea antes habló de una flaca. ¿Ya? Entonces por eso digo, la chupo toda, me palteo, porque hay flacas que, o sea, hay patas que no le hacen de todo a la flaca, pero entonces uno, no, yo la chupo de todo. En la canción, ¿tú qué le haces a la flaca? O sea, Le haces un tours. Claro, claro, firme, La llevo desde comas hasta la punta. Baná. Oye, me ha caído muy bien. hay palabras que no tienen nada que ver en la canción, A ver, ¿no? dame un poquito. Como en un lado Hello Kitty y luego partiendo culos desde Coma City. Claro, Coma City, la casa, saludos. No, Coma City, no, yo entiendo que partas culos en Coma City, pero ¿por qué meter a Hello Kitty? No digo bandida Hello Kitty. Lo que pasa es que hoy en día a la chica le gusta Hello Kitty, pero a la firma a la que le gusta Hello Kitty son bandidazas, pe. Cabe recalcar que yo amaba Hello Kitty. A la que le gusta Hello Kitty son bandidazas, pe. A la firma, pe. Esa es una afirmación, No, entonces. es una crítica social Es que a si a la... ti te gusta Hello Kitty es porque eres tremenda bandida y te chupan toda. Veo una bandida por ahí. Maná. No, ella... ¡Ey! Bien. ¡Bandida detectada! Ya sabe. Cuidado que te hacen un tours, amiga. Que venga el camarógrafo y que me dé la mano el camarógrafo. Muy bien, después de tiempo. Muy bien. Buen camaraman. Ya Atento. saben, ahora de este programa vamos a estar detectando bandidas. Papi, tú lo que tú no sabes es que ese camarógrafo tenía 2 pies afuera de esta empresa, papi. Pero ese es un... Con esa se reivindicó, Papi, se estoy reivindicó. hablando con el otro, papi. Papi, porque mierda se mete... Se metió el otro, el A la tacleño. firma está bien el camaraman, Camaraman, está bien. Son pocos, ¿ah? Son pocos. Está Son bien, Pokémon. cameraman. Otra vez tiene problemas de números, hermano. Son pocos, es uno. Sí, ¿Cuál son pocos? No, son pocos los camarógrafos buenos. Ok. Claro, pe. Es Ese que... camarógrafo estaba fuera de esta empresa, papi, pero con ese Zoom acaba de recuperar su trabajo, Maná, papi. ya ves, mira, aprovecha, ya ves, mano. ¿Por qué estamos haciendo un acento caribeño ahí? No me sale el acento caribeño. No, en verdad no me sale ningún acento. Yo soy de Lima, así que hablo cantando, pero no canto tanto. Aprovecha, ya ves, mano. Ya ves, medio te he hecho ganar, weón. Le debes tu vida. Claro, amiga, weón. muchas gracias por ubicarte en esa diagonal Justo la perfecta. diagonal perfecta, amiga. La Perfecto, comedia, el dios del punch. El dios del punch manifestándose y que aparezcan los maricones que digan, ay, sí, voy a estar creyendo. Amiga, yo te conozco a algún lado, amiga. ¿Qué te voy a conocer? Pues oye, bandida. Oye, pero escúchame. Más allá, voy a hacer quiero hacer un paréntesis. Hago un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis, amigo, de verdad. El reggaetón está muy bueno. Está muy buena tu canción. Está muy bueno. Yo creo que de Gracias. verdad. Oye, un exponente de reggaetón de perreo así intenso, ¿no? O sea, tú que conoces, porque tú conoces más que yo. Perreo al araco, pe, perreo al araco. Culture moment. Plural color of the top noise attention grab wave reggaeton where drum matters more than rhythm, usually sexual lyrics are used. Perreo al araco, precisamente. Claro, pe. Yo a la señora de atrás le he visto bailar con su casaque jean, le he visto moverse. Alto flow, la vi a la señora Ahí engancharse. a la señora le digo, baby activa, un forloco sativa, polvo rosa que en una te priva, lista pa'l desbande, ya no quiere que la manden, solo quiere testículo grande. La combi completa, ¿qué? No, muy bueno, muy Para que bueno. se tunee, pe. ¿Para qué se tunee? Para que se tunee la señora, pe, claro, pe. Oye, hermano, me ha encantado. A ver, que cante el otro amigo. Tuneate, mami. A ver, ojalá le vaya bien.
Papi, este era tu momento y te lo robó Claro, aquí. no, papi, todo bien, todo bien. Cantante desactivo. Pero es que mi estilo es un poco... Más romántico. Más cochino. Mi estilo es perreo cachero. Un ratito. O sea que lo de él es digno para iglesias, amigo. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo solo estoy diciendo que su estilo es perreo alaraco. El mío es perreo cachero, papi. Perreo, un ratito. Es que en este momento Diego Divos nos está escribiendo. Sí. A ver, ya me confundía. Yo di mi explicación del perreo laraco, ahora ya no sé. Vamos a ver qué es el perreo cachero. Morela Pretosi, Gianmarco Ciñago nos están escribiendo. Oye, Jorge, te juro que tengo años en esto. Nunca he escuchado lo del perreo cachero. A mí el nombre ya me comienza a ofender, ¿ah? Sí. De la nada, papi, Así como pero... que se me cierra la cabeza como que... Sí, ¿cómo que perreo cachero qué? Oye, papito lindo, papi, te salen Hello Kitty de la boca. A ver, escuchemos cómo es ese perreo. Tengo un tema para cada uno. Tengo miedo. Para la personalidad de cada uno. Para ti, actriz XXX, y para ti, sexo anal. Entenderás que no tenemos mucho tiempo. No, yo le doy solo el corito y como ustedes gusten, Dale papi. la mejor parte de la primera canción y luego la mejor parte de la segunda canción, papi. Vamos. Perreo cachero. ¡Qué ambición! Y cuando está en la disco se mete éxtasis. Esa mierda le pica el clítoris. Mueve ese culo como actriz XX, tentándome al oído en un simple viaje. Mi lengua se desliza por tercera base. No sé si me propase, vaya desenlace. Escenas de sexo y pase lo que pase. Ni el mar se mueve tanto pa'lante, levanto. Se echa solo perfume, aromas de infarto. Su cadera me aloca si me pego tanto. Llama al 911 si en caso no aguanto. Ok, papi, ok. Me gustó. Vamos a hacer una cosa. Esa es la primera. Esa es actriz XX. Ok, vamos a repetir por un tema de edición. Yo pienso en la edición siempre. Vale. Ok, te voy a decir, ahora cantas tú y tú me vas a decir, papi, he traído una canción, se llama Sexo Anal. Ok. Esta la estoy borrando. ¿Vamos? Sí. Ok, va. Jorge, esa Mario también estaba No, es que bonita. no hay que mentir, tampoco no vamos a mentir. Estaba bonita. No, ya puede haber estado bonita, pues no me puedes amenazar que tienes perro cachero y esa huevada, el cura de la iglesia lo canta, maestro. No hay ni una palabra. Ahora le toca al amigo. Amigo, ¿qué vas a cantar? Sexo anal, papi, sexo anal. Eso me suena que es un perro cachero. Perreo cachero. Papi, métele con todo, no te guardes nada, papi. Vamos, King Ambition. King Ambition. Llámame si quiere cachar. Vente para tuciar. Quiere que le dé sexo anal. La chori me loquea con concha. Mami, ya estoy aquí pa' complacerte, eso de ahí. Traje un estilo sensual que sí, tú te me pegas. Te lo dije. Ese culo bendito yo te lo maldije. De la pista no te vas, alocada es que estás. Música la pide más, para mí, tas. Oye, papi, vamos a parar ahí un rato. Bien santo. No me pareció tan mal. Voy a ver si al final de este video, gracias a las bendiciones de la inteligencia artificial, puedo hacer un hint de perreo cachero. A ver qué pasa. Vamos a parar ahí un rato, ¿sí? Devuelven el micrófono ahí un rato. No, Jorge. Está buena la canción. Tiene unas incoherencias a medio extrañas, ¿no? ¿Y detectaste incoherencias? No, una frase que me dio miedo. Me dice, baby, ese culo yo te lo maldije. Es un culo que él hechizaba así. ¡Sácata! Y de repente el culo... Culo Harry Potter. ¿Ha visto un culo así? Demian. Es un culo que habla, ¿no? Lucifer. Un culo maldito. ¿Qué pasa? Espíritus chocarreros. Maldijo, ¿no? Acereje, jadeje. Dejebe tu dejebe. Están buenas las dos canciones. Están buenas las canciones. Muy buena las dos. El tercer amigo que canta. Su salsita rica. No, él no ha venido. Perdóname que me confundo. Él no ha venido con ellos. Ok, lógicamente la producción les va a preguntar. Acá están saliendo ambas redes sociales de los dos. Ve y apóyalos, mira sus canciones, escúchalas en Dale, YouTube. papi, muchas gracias. Y King síganlo, papi. Ambition en todas las plataformas ¡Un fuerte digitales. aplauso para ellos dos!
Oye, hermano, pero esto sirve para una reflexión futura. Sirve por una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Que la alta expectativa a veces daña lo que muestras. Ay, te pusiste profundo, a ver. Mira, la alta expectativa a veces daña lo que muestras. ¿No te pasa que a veces tú ves la foto de una prostituta, la pides y cuando llega no es lo que parece? Nunca me ha pasado, Jorge. Pero Amigos, no sé cómo coño. ¿Cómo? Auxilio. Auxilio. Ok, creo que esto está mejor. ¿Por qué el sol me persigue? ¿Por qué? Dígame. No entiendo. No entiendo que estoy haciendo mal. Pero el sol me persigue. Y no me gusta. Me duele. Me escapé de Perú porque el sol me perseguía. Y aquí estamos, en el país frío. Con el sol. Ajá. Coño, mira, madre. Sí. Ah, ya sé. Espérate. Uf. Qué gran diferencia. Tal vez. Con la esperanza de que el sol no me siga. Ahí vamos. Jorge. Pero, Pensé que estabas hablando de eso. pero mira, es que él dijo, yo vengo con un perreo cachero. Si hubiera cantado nomás, Lo mío es más fuerte que este maricón. no, Así ahí dijo. falló. Ahí falló, ¿ves? Claro. Hubiera simplemente como que con la cabeza abajo, no, que yo vengo con... Yo te maldigo el culo. Y ahí, ¡pah! Y vamos para arriba, ¿sí no? Pero como vino para arriba, se fue, ¿no? Gran lección y ahorita extendemos el tema Sí, que acabas sí, de sí, tocar. sí. Vamos un poquito para ver lo que vemos aquí. A ver, oye, la gente ha venido normal. Escúchame, ¿de dónde conocemos a este huevón que tiene un regalo adentro? Él Adelante. estuvo arriba el otro día, estoy seguro, ¿no? Este fue el que me dijo que mi... ¡Está! ¡Ya me acordé! Ya me acordé quién eres. Es que tú estás saliendo ahorita en YouTube. Bueno, hace una semana. Claro. Lo que pasa es que él me dijo que Él te insultó, me huevón. insultó arriba. No, ya me di cuenta, ya me acordé ya. Ese fue el dichoso insulto que en verdad yo nunca escuché, pero voy a asumir que sé de lo que están hablando. Yo vine con una casaca de cierres y Jorge le pregunta, ¿qué te parece que una casaca de cierres? Y dijo, para usarla hay que ser bien huevón. Así me dijo. Así le No, dijiste. bueno, mi papelito decía que me dicen que soy huevón, pero no soy huevón. Eso era lo que decía la semana pasada. tú me Claro, tú insultó. bajaste. Amigo, no estás quedando muy bien, la verdad. Sigue siendo huevón. Tú levantaste la mano para hablar con nosotros y dijimos, ¿qué pasa? Y me dijiste, todos me dicen que soy huevón, pero yo Sí. no soy huevón. Sí. Claro. Y esta vez vine por dos cosas. Y hoy vine a demostrar que sí soy. Hoy soy. Por dos cosas. Sí. Un regalo para Ricardo. ¿Qué tienes? Regalo para Ricardo y para Jorge. Ah, ya. A ver, por favor, alcánzanos el... Alcanzo el Mil disculpas, ¿sabes? Mil disculpas, es que él vino la semana pasada. Me llamó la atención porque me recordaba su cara. No, el marrón es para Jorge, el marrón. Sí, Los que El celeste para Ricardo. sí. ¿Y el marrón es para mí? Sí, ¿Estás seguro que el marrón es para mí? sí. Parece Bueno, parece que sí es huevón. Acá hay 90% de verde, hermano, 10% de marrón. Ni Y- marrón, eso es crema, eso es Y el crema. hijo, no, este seguro habla de singular y plural. Huevón. Ay, qué bonito. Con mi Me nombre. has traído un polo verde. Listo. ¿Esto es tu trabajo, tu emprendimiento o simplemente es un regalo que nos has mandado a Lo hacer? mandé a hacer para ustedes y quisiera terminar porque ustedes me cortaron arriba de otra cosa. Ah, hermano, perdóname. No te dejamos hablar, amigo. Me faltaba decir que también me decían que era cabro, pero no soy cabro. ¿Quieres ¿Sí les ha pasado que conocen a alguien que cada vez que abre la boca se hunde más? de estas Sí, acusaciones? pero quiero que vean ustedes el video. A ver, ¿qué ha pasado, amigo? Mil disculpas, la gente es rara acá. José, y no ha venido nadie. Ah, él es DJ, ¿verdad? Solamente fue un video, pero por eso que sale en el TikTok me dicen que soy cabro mis amigos. ¿Quieres, Pero no soy cabro. ¿Quieres dejar las cosas claras? Sí. Ok, vamos. Yo soy DJ, nada. Tú eres DJ, no eres, Sí. no eres No, no soy homosexual. cabro. No. No, sí. ¿Puedes pasar el test? Pero si no sabes cuál es el test, ¿por qué te niegas? No sé, no entendí tampoco. Amigo, ya. Déjate ir. Entonces estás venido a dejar claro que no eres huevón Y tampoco y no soy que no cabro. eres cabro. Eres hetero. Hétero. ¿Te atreves a pasar el test? La prueba de saber si eres... O sea, tenemos una prueba
Eso verifica y garantiza tu heterosexualidad. Es una prueba de heterosexualidad que nosotros tenemos patentadísima para poder saber si eres gay o no eres gay. Bueno, si no hay nada malo, normal. Bueno, tenemos que besarnos con lengua. No, pasa. ¿No? Ok. Entonces eres cabro, pero cabrón. No, mentira, tenemos que hacer preguntas y tú nos responderás. Sí, sí, Vale, sí. ok. Ok, perfecto. ¿Te pones primero las medias y luego las zapatillas o al revés? Me pongo primero las medias y luego las zapatillas. Cabro. Ok, vamos a obviar esa. Voy a dejar- Igual- no te está ayudando esa. No te está ayudando. Es por sumatoria, es sumatoria de puntaje, tranquilo, no te preocupes. Claro. Cuando te estás duchando, ¿ok? Y te vas a enjabonar el cuerpo, ¿cierras la llave o dejas que la ducha corra? Normalmente todos cierran la llave y No se me van. digas lo que todos hacen. No, dime lo que tú haces. Si no, tú no te es- estás no es bañando. verídico. Llegó el momento de enjabonarte. Ya. ¿Cierras la ducha o dejas que la ducha corra mientras tú te enjabonas? Ah, de hecho, dejo que la ducha corra mientras me enjabono. Y... Qué fea hueva. Tranqui, falta. No hay problema. Ok. Tengo más, ¿ah? No me están ayudando. Pues muéstrame, por favor, en qué porcentaje de brillo de pantalla tienes tu celular. Bueno, me dijeron tus camarógrafos que lo pongan en 100 ahorita. Está en bajo. ¿Estaba abajo? Sí. ¿Alguna vez te has tomado foto de tu miembro? ¿No? Ok. ¿Quién te compra tu ropa interior? Yo mismo, pues. Tú mismo. ¿Y en qué basas la decisión para escogerla? Color negro. ¿Siempre es negro? Amigo, estamos en la pregunta 11 todavía del formulario. Sí, siempre es negro. Ok. Si tu mejor amigo, un día, solos, te dice que toda la vida le has gustado, ¿cuál es tu reacción? A. Opción múltiple. Lo besas. B. Le hablas bonito y le haces entender que tú no sientes nada por él. C. Lo golpeas. Lo golpeo, pues. Y ahora sí, ya está, ya. Mira, ¿Qué? podríamos hacer Claro. más preguntas, pero ya. Sí, yo creo que está, queda ya. confirmado. Bueno, en realidad mi mejor amigo también es DJ y también es editor y me ha hecho hacer esos diseños de su nombre cada uno con... ¿Tu mejor Jorge. amigo es DJ? Es mi promoción de primaria. Esa era la última pregunta. Se llama Daniel Marchena. ¿Quieres mandarle un saludo a tu mejor amigo? No soy cabro. Ya, déjale, ya, un aplauso para el hombre, ¿ya? Jorge, mi redes. Todas mis redes. Bueno, oye, guárdame esto que me regaló un hombre. Heterosexual, macho, pelo en pecho, alfa. Un hombre de valor. ¿Quién en su sano juicio, hermano? Sí. Lo joden de cabro y dice, voy a ir hablando huevadas a aclarar esto. No voy a permitir que se siga especulando que soy... O sea, yo no sé si es gay o no es, pero huevón, definitivamente. Huevón. ¿A quién más tenemos por aquí, hermano? Uy, yo no tengo a nadie, A ver, la a ver, verdad. a ver, a ver, a ver. No puede ser, hermano. No, tengo que ir a ver eso. A ver. Ay, me ay. cagaste con el cuadro, me cagaste. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Chavo? Hola, ¿cómo Jesús estás? acá. Hola. Esta foto es... Primero, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jesús Canchari. Acabo de llegar hace 5 horas de Roma. Gracias, De Roma. gracias. 32 horas de vuelo, la verdad. Uy, económica con escalas. No, Gracias. Estás pendejo, Roma no está a 30 y tantas horas. pues. No, hizo escala en Oceanía. No, me hicieron escala en Ámsterdam y ahí en Madrid. Claro. Se demoró mi vuelo. Dos Dos escalas. escalas me dieron. ¡Hala, que Dios mío. yo para eso no Y vengo! para variar, perdieron una maleta mía. Pero acá estamos. Acá Y estás. lo genial de esta foto es cuando el Papa León asume su pontificado
5 días después se reúne con los medios Por un momento pensé que dijo con los mediums. ahí en el Salón Pablo VI. Claro. Pero ¿saben cuál es lo más hermoso y el detalle? ¿Cuál es lo más hermoso y el detalle? Lo más hermoso es la fe. Yo regresé del Vaticano a Lima, de Lima me fui a Chiclayo, me hice el cuadro allá y me regresé a Roma para obtener algo más significativo. sobre todo- A ver, Espérate. Me dices que tú estabas en el Vaticano Claro, así es. y fuiste a Chiclayo a hacer un cuadro. Así es, Sí. para enmarcar. Pero sí venden cuadros en el Vaticano, no entiendo. Es tan huevón, ¿ah? No es tan huevón, ¿ah? No, pero... Como en Roma no hay gente que hace No. cuadros. ¿Acaso en Roma hay un Wilson? No hay. No hay. ¿Cómo va a haber en Roma No Wilson hay, para imprimir? Pero lo significativo era ¿Cuál es lo significativo? porque yo Dímelo. quería llegar a poder decirle a su gente, porque cuando me manda un mensaje ¿Quién te en manda un vivo, mensaje? el Papa León, ¿les puedo mostrar el video primero? Espérate, el Papa te manda un mensaje como... No, le manda a todos los peruanos. Lo hemos visto en televisión. Les voy a mostrar. Ah, yo escuché, que pensé que te lo había mandado Ah, este es ese huevón. a ti, huevón. ¿Cómo ver. te llamas tú? Digo, Jesús, cholo. Tráeme un cuadrito de Chiclayo. Yo pensé el que era segundo, peor. Que el Papa vio su celular, Segundo. vio que él era peruano y le mandó un mensaje a Chiclayo. Cholo, dile a mi tía Gladys que le pague a los pulpos. El sumo pontífice Jesús Canchari informándoles acá, desde el Vaticano para los 34 millones de peruanos, orgullosos hoy día de que el Perú muy pronto va a mejorar. Con mucha fe y esperanza, el sumo pontífice reza todos los días por nuestro país. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto? Al micrófono de repente funciona ya que eres reportero. Eso fue hace 2 meses y medio. 2 meses y medio. ¿Y por qué no te has cambiado la camisa? No, es que eso fue, esto es lo anecdótico, esto es lo anecdótico. Quise venir hoy día, Igualito. claro, igualito para en conmemorar el momento, pero ahí en el primer video, el siguiente, está lo más significativo todavía. Entonces, ¿para qué ¿Para mierda qué me me muestras muestras el eso, primero? amigo? Es que me está preguntando, pero te lo muestro. Siguiente. A ver. Ahí ya se fue a Chiclayo, imprimió la foto, regresó. Así es, ahí estaba, ahí está. Ay, el Papa lo ve. Cuidado. Ahí está. El Papa lo ve. No, ay, como Cristiano Ronaldo le mete una firma ahí. Claro, Le mete un Jesús. acá está. Jesús. Acá está. Y así quedó. A ver. Tenemos aquí la firma auténtica del Del- Papa. León 14. ¡Carajo! Con unos chequecitos podemos hacer por ahí. En verdad, este es un pequeño regalo que en verdad el Papa ha hecho Gracias. para todo el Perú. Pero en especial también... No, esperen, todavía no Lo quiero acabo poner, todavía. Lo vamos a poner aquí. Aquí lo vamos a poner. Tengo 2 presentes para hacérselos llegar ahora. ¿Está firmado por el Papa? Subo y se los demuestro. Está firmado por No, el... está mucho mejor. Mucho mejor. mucho mejor. Por Dios, está firmado por Dios. Arriba, el Papa está Dios. ¿Puedo subir? Ven, Ya hijo, voy. ven. Sí, que si no sube no se va a quedar tranquilo. ¿no? Sí. Nos vamos a quedar 3 días con él. Bienaventurados. ¿Viste cómo? Mira, para sacarle la firma al Papa hay que ser bien cargoso. Ha sido un poco complejo, ¿ah? Pero se ha podido. Ven, amigo, Ven, amigo. previamente mi seguridad ya te esculcó que no tengas una bomba. Ven, ponte por acá Ah, en medio. No lo hicieron. No se ha sabido. ¿qué Voltéate, tal? mira al público. Esta camisita, ok, ya está, listo. Ahí está. Igualito. Estás igualito que ese día. Claro. ¿Qué querías aquí arriba, Jorge, amigo? necesito que me ayudes con esto un momentito. ¡No, Jorge, déjalo, no! Tranquilo. Así, hoy día hemos... ¡Jesucristo! Hermano, ¿quieres? A ver, préstame un Ahí poquito. está. Ahora tú eres el Papa. No, voy a hacer una autentificación. Muy fino. ¿Qué quieres, amigo? Les tengo un regalo para los dos. Por favor, sí. Acá los tengo, discúlpenme, no es una bomba, no es tampoco nada, tranquilo. No, tengo que tomar mis precauciones ya que mi seguridad es un imbécil. Ya. No, este detalle es del Vaticano. El día que tuvo una misa del Papa León, lo pudo bendecir. Ajá. Y sobre todo les he traído
2 rosarios totalmente... ¿Pero rosarios qué? ¿Los que se cuelgan o los que te empujan? ¿Cómo es? Los que... Nunca tanto, eso ya no, ya. Ya que... ¡Oye, déjalo hablar, oye! ¡Pero está haciendo su chiste, celébralo! ¡Eleva los brazos al Señor! ¿Qué pedazo este huevón, no? Te está diciendo 2 rosarios de los que se reza o de los que te empujan y te rompes. Ok. ¿Qué quieres, amigo? 2 rosarios. ¿Qué pasa con los 2 rosarios, amiguito? Estos 2 rosarios son bendecidos ya que tanto problema tienes con la fiscalía. Tengo problemas con En la verdad, fiscalía, sí. esto en verdad sea parte de una ayuda para que pueda ir mejorando todo, en verdad, porque Gracias, amigo. tanto problema te ¡Qué entiendo. regalo de mierda! Para ti, Jorge, Gracias, amiguito. Uy, perdón. Gracias, amiguito. que en Muchas verdad gracias. espero te guste. Para ti, Ricardo, con mucho Permíteme. cariño. en verdad. Ok. Agarra esto tu amigo, por favor. No. Después del Papa tengo que... Por favor, espero que pase, espero que pase. Un aplauso para Jesús que ha venido acá a traernos el mensaje. Gracias, Dios. Todo finamente coordinado, hermano. Muy bien, hermano. Amén. Hijo de perra, weón. Está bonito, Rosario. bueno, te agradezco Está el bonito, detalle, muchas hermano. gracias. Se lo voy a regalar a mi mamá, le voy a decir que le traje de Roma. No le pienso comprar nada. Tú me tenías una persona más, dice. Sí, acá, mi mami, por favor. Quiero hablar con ella. Me ha caído Uy, bien. sí, yo lo había visto también. Mamita, usted es la persona que uno ve y cae bien. Por eso provoca hablar con usted. Hola, mami. Buenas, ¿cómo estás? Un Yo- gusto de conocerte. Gracias, mamita linda. ¿Cuál es tu nombre? Carmen, Carmen, ¿con quién has venido, Carmen? con mi hija. ¿Tu hija te ha traído? Sí, Ella te invitó. sí. ¿Tú nos ves o ella te ha obligado a venir? No, yo he querido venir. Ah, está bien. ¿Desde dónde vienen? De Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Ay, ay, ay. ¿Qué haces por la vida, Carmencita? No, ahorita estoy ama de casa ya. Ama de casa. Sí. ¿Qué hacías antes por la vida, antes de dedicarte solo a ser ama de casa? Ah, trabajaba. ¿En qué? Era vendedora en el mercado de pollo. Y mami, ¿por qué se acabó el negocio del pollo? ¿Qué ha pasado? No, caí enferma. Yo Doña, ¿dónde se cayó? ya tengo 7 años ya que caí mal Ok. y ya no puedo trabajar ya. ¿Qué te pasó? Me detectaron la tiroides. También para mí ha sido un gusto, quería así verlo porque siempre lo veía por televisión. Ay, ay, ay. Esto y Viene dije a el mis mami, rosario, vamos, senador. vamos, pues. ¿Qué edad tiene la hija? 40. 40. Mamita linda, desde el Vaticano te lo he traído para que te recuperes. Y justo hoy día mandé a traerme mis... Una estampita que ha traído Jorge. Te voy a hacer alcance, mami, de este de acá. Este desde el Vaticano te lo traje. Bendecido. De hiper a hipo. Esto se queda en un susto nomás, mami. Para ti, mamita linda, que te bendiga, ¿ok? También te he traído esto, mami, para ti. Ábrelo, Jorge, para que vean. Siempre el patrón de los marrones te bendiga y te cuide, mami. Siempre San Jorgito para ti. Te voy a rezar a San Jorgito. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Doña Pollo. Gracias, gracias. Un gusto tener a Doña Pollo hoy día. Doña Pollo. Sí. Así le... Quiero agradecerte por regalarle tu rosario a la señora. Ese no es mío, ese es tuyo. El otro yo le iba a regalar a mi mamá, que también sufre de hipotiroidismo. Aquí. Joder, perro. Siempre me hace lo mismo, regala mis cosas. ¿No? Señor Papa, castíguelo, pues. No me va a castigar porque yo tengo el mío y me está protegiendo. ¿Qué cree que es brujería? Es brujería, es atrás. Ay, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, estoy contento. El público está espectacular. Un fuerte aplauso para el público. Lo están haciendo espectacular. ¡Qué bestia!
Huevón, de ¿Te verdad. acuerdas de la frase que dijiste que me cagaste con algo de la expectativa? Una cosa... Que dije que a veces mucha expectativa, así comenzó, mucha expectativa. No recuerdo el final, pero la cuestión es que mata el hecho per se, ¿no? Claro. Porque cuando tú le tiras mucho bombo y platillo a algo, después cuando tú estás ahí esperando que pase lo que siento pase, la cagas. Yo siento que a ti te pasa eso, te pasaba, el Richavo del 2023, Ajá. ¿no? El que andaba con prostitutas y esas cosas. Pero bueno. Yo siento que a ti te pasaba. ¿Por qué? De que hablabas mucho en el sentido de cuando vengas te voy a partir y no sabes, voy a agarrar el pulgar y con el pulgar te voy a erizar el clítoris de tal forma en que no te vas a querer ir de mí. Así, yo siento que tú has sido muy bocón y cuando llegaba, fácil por ahí, a una no supiste cómo hacerlo y la buena dijo, este huevón habla mucho. Quizás me puede haber pasado. Porque cuando tú y yo hemos hablado... Espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mira, yo te estoy mirando la cara y yo te juro que no te he cachado. Estoy seguro. ¿Te he cachado o no te he cachado, no? Ya, escúchame. Tú has dicho, yo seguro que porque tú decías que te voy a sacar la mierda y esto, y luego la cachabas mal. Y este huevón ha dicho, sí. Con una Y yo seguridad. le estoy mirando, te juro, y yo no le he cachado, te juro. Amiga, pero ¿por qué estás emitiendo opinión? Yo no le he cachado. Ok, pero yo creo que sí. De que me puede haber pasado. Está bien, sí. Me puede haber pasado. Porque a veces cuando tú hablabas... No, pero yo acá en el programa hacía, digamos, un poquito de mofa también, ¿no? No, yo no te hablo del programa, yo te hablo de abajo, tú y yo solos, hablando ahí. Ah, no, pero yo nunca nunca cuando hablaba con una fémina le decía, oye, te voy a sacar la reconcha de tu... No. Era una cosa más suave, ¿no? Una cosa sutil, ¿no? Oye, ven aquí a mi casa. Ahorita me pasó nada más, ahorita. ¿Ahorita te pasó qué? Ahorita nada más, que mi mujer acaba de volver de Tailandia. Ah, ok, que estabas ahí que le mandabas todos los perros. Hermano, yo estaba lagrimeando semen. Claro. De verdad que... pero terrible, hermano. Ya no me tocaba solo porque me ponía a llorar ya. No, ya de... ¿Qué estoy haciendo? Esto no significa nada. ¿Saben lo que me enseñó un gran comediante que admiro mucho, Ricardo Quevedo? Pues él dice de que si es que te sientas en la mano hasta que se te duerma y luego te haces la paja, ya no sientes como que eres tú. Así que, a ver, ahí a probarlo. Muchachos, amigos. No, ya de... ¿Qué estoy haciendo? Esto no significa nada. Ya, ese es como la 15ª paja, ¿no? Claro. La cosa es que estaba volviendo sorprendentemente en Tailandia. Regresó, puta, que en 22 horas está más cerca que Roma. Venía de Tailandia y en el vuelo, tú sabes que todos estos aviones ahora tienen internet y toda la huevada, permite mensaje de texto, pues, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, hermano, yo que estaba lagrimeando espermatozoides, me pongo creativo, calculo la hora, esta hora va a llegar más o menos hora Perú, 6 a.m. No, antes llegaba, como 5 y tanto. Dije, la recojo, llego a mi casa 6 a.m. Una hora le doy bien duro, a las 7 sacamos a los niños al colegio. Ok. Perfecto, entonces le empiezo a amenazar. Le mandé una carta a su mamá y toda la huevada. ¿A su mamá? A su mamá, que estaba ahí, le mandé, hoy día a su hija la parto, pa. Y a ella le empecé a decir, papá, tanto y tanto, hermano. En resumen, la amenacé con que 3 veces la iba a partir a mi mujer ni bien llegue. Así le dije, 3 veces te voy a partir, 3 veces. ¡Pum! ¿Cómo Gabriel quedado como huevonazo? Mandé foto pipí. ¿De qué? Foto pipí así, pa. Bien duro yo, el huevón estaba pero firme, concha madre. Ese huevón le sacaba la firma al Papa mañana, huevón. Estaba así, estaba plantado, decidido, estaba pero seguro. Con su vena. Con vena acá, huevón. Le dio un cuadro acá al huevón. ¡Oh! Claro. El huevón, mando mi foto así, pum. Qué triste en la vida, huevón, que me responde mi mujer respondiendo la foto y me dice, amor, estoy en el avión, solo carga texto. No. Una foto de mi pene en la nube perdida, hermano. Que nunca pudo descargar, hermano. Y en la nube. Lo huevón que me sentí con mi pene, yo solito lo vi. Claro. Yo solito, amor, solo carga texto, me dijo yo. Bueno, te estaba amenazando. Esa era la bala con la que te iba a matar. Ni bien venga, te voy a chapar 3 veces, te voy a partir, te voy a regresar a Tailandia. Uf. Y tu mujer te puso, y yo también, no sabes, carajo, me voy a poner mi baby doll de Hello Kitty. Bandida. Sí, amor, que yo también voy a llegar y y nos empezamos a amenazar, hermano. Claro. Como si fuésemos trujillanos. Así, pa.
Te voy a matar, yo te voy a matar a ti. No, que te mato yo ya pagué cupo, acá está mi sticker, pa. Amenazándonos, hermano, pa, Claro. pa. ¿De qué estamos hablando? De que a veces uno la expectativa La alta expectativa mata el momento. llega, hermano. La recojo. Regresamos. Llego a mi casa. ¡Pa! Le destrocé. ¿Qué? Todo. Ojo. Maldije su poto. Como diría acá mi amigo. Maldijiste su poto. Maldije su poto. Acereje, jadeje, dejebe tu dejebe, deseo y no. Majavi and the Buidi. Lucifer, Damián. ¡Ah! El aro. Anabel. Pipiripápara. Referencia para los que no entienden nada de Dragon Ball. Pide tu deseo, Jorge. Pa. Mi mujer también, hermano. Mi mujer estaba que se le salían los hijos por los ojos así. Claro. Pa. Mi mujer tenía 4 trompas ya. 4 trompas de 4 falopio. trompas. Se trajo 2 de Tailandia. Pa. Minuto 15 segundos. Se acabó la mierda. Claro. Minuto 15. No duré ni un reportaje de edición matinal de Federico Pasa a Salazar. veces, está bien. No, Sí, el huevón presentó pasa a la veces, noticia y está antes de bien. que acabe, Eso es yo ya había normal. terminado. Claro, fue más corto que el reportaje del Chico de las Noticias. Eso. De TikTok Mi fue. pene se convirtió en Rick La Torre y en 60 segundos le contó todo. Agarré, pa, minuto 15 segundos, ¡pum! Mierda. Acabó. Dormida ella, dormido yo, a la mierda, los niños no van al colegio, se acabó. Pero si se quedaron dormidos significa que fue efectivo. No, efectivo. No, ¿sabes qué pasa? Pero yo amenacé con 3. Hasta ahorita estoy que le debo. Claro. Y ha regresado, hace una semana ha regresado. Claro. Y todavía no hay ni tiempo para... No hay ni nada, hermano. Ni tiempo, ni ganas, ni... Claro. Puta que... Aparte que ese... Bien amenazador yo por la hueva. Claro. Bueno, pasa. Igual está bien, no sé ustedes, pero yo creo que si es efectivo, la duración al final no importa. Obviamente uno no se queja cuando dura más, pero cuando dura pues ya 6 horas ya duele. Yo creo que el promedio debe ser, no sé, creo que por estudios son 13 minutos. Por práctica yo voy a darle sus media hora bien jugada. Déjame en los comentarios tú cuánto le das, no sé, por morbo, solo para saber. Bien amenazador yo por la hueva. Claro. Aparte para que vuelva el pene Rambo, ese pene Rambo para la foto nomás. Encima me queda la duda si mi pene alguna vez se descargó o no. O mi pene sigue esperando ahí con la X y el circulito cargando. ¡Qué barbaridad! Tu pene está aburrido, ya está así. Es más, hoy día más tarde voy a llegar, voy a destacar el mensaje con un puntito así. Míralo. Ah, como diciendo qué pasó con mi pene. Claro. Pero ¿por qué estamos hablando de eso? Porque la expectativa puede matar la realidad. Exactamente. Mucha expectativa puede cagar algo. Por supuesto. Mañana esta expectativa de, ay, cuando tengas un hijo vas a saber lo que se siente. Ay, es que tú hablas porque esto. Ay, es que tener un niño es maravilloso. Es una expectativa muy grande. Correcto. ¿La realidad te la ha matado? ¿La realidad cumplió con la expectativa? Yo creo que está muy mal endiosado. Muy mal endiosado. Por supuesto. No te cae el niño. No, sí me cae. Ok. No, sino que es más de lo que la gente romantiza. Pero sí es cool, es súper cool. No es tan romántico como la gente me lo pinta, o me lo pintaban, pero es súper cool, es súper divertido. ¿Te estás divirtiendo entonces? Mucho, weón, juego demasiado. Juego un culo, la paso bien jugando. Compro juguetes que siempre he querido comprar, pero me veía como idiota comprando, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como los pianitos de... Yo siempre cuando voy a Saga... Yellow. Esos. Red. Me gustan mucho. Red. Sí. Nosotros somos niños grandes, pues, huevón. Tú también. Claro. Yo físicamente no puedo no tocar las teclitas y apretar todos los botones de los juguetes que están en tipo Metro, One, Saga, Plaza Vea, o como le digo acá, Real Canadian Superstore. Pues, huevón, tú también. claro. Huevón, ¿hace cuánto te has comprado tu último juguete? Yo el mes pasado me compré un Miu Mini, es una consolita bueno, le dicen emulador, un emulador de juegos antiguos, pero puedes jugar de todo, bueno, casi de todo. En este no puedes jugar de todo, pero es súper adorable, es lindo. Y así que yo era pobre, sigo siendo poco pobre, pero era más pobre cuando estaba chiquita, así que nunca tuve ningún juego de Pokémon. Y ahora que me puedo dar el gusto, me lo doy. Bueno, me lo dieron, me dieron el gusto. Gracias. ¿Ayer? Y ahora que ya
están más grandes. Por ejemplo, imagino que tu hijo jugaba antes contigo. ¿Ahora quieres jugar contigo o le llegas al pincho a tu hijo? No, mi hijo tiene amigos en todo el mundo en sus juegos, ¿no? La tecnología ha llegado para cambiar muchas cosas, ¿no? Las reglas del juego. Entonces, mi hijo es más tecnológico en ese sentido. Está sumergido en la red. Claro. Inmersivo. Es correcto. Mi hija sí se emociona con cualquier huevadita chiquita que le puedas comprar todavía, ¿no? Es mucho más niña todavía. Claro, tu hijita es mucho más chiquita. Tu Claro. hijo ya está, pero en la edad de los videojuegos, de toda esa huevada. Claro, mi hijo ya está grande ya, ¿no? ¿Y te ha salido con que Mi quiere...? hijo ya debe tener entre 10 y 15 más o menos. Me gusta que tengas un A mí me llega el rango. pincho las fechas, hermano. A mí cuando mi mujer me conté, amor, ¿cuántos años cumplimos? Entre 10 y 20. Yo no saludo por cumpleaños, moléstate si quieres, no me interesa. Yo no me parece importante. No es importante. A mí no me cae la gente que le gusta su cumpleaños. No te cae. No me cae. Gracias tampoco. a No me cae mi Dios. mamá, no me cae mi suegra. A mí sí me llega un poco el pincho, porque al final, sí, está bien, viviste, hiciste tus cosas, celebra tu vida, pero te estás muriendo tantito. O sea, no es como que hay muchas cosas que celebrar, es un día más, estás vivo, está bien. Mismas. Si a mí no me saludas en mi cumpleaños, mejor. Mejor. Oye, amor, hoy es tu... No me interesa. Deberíamos ser como China. Como China. China celebra el cambio... Mandar misiles. ¡No! No. China celebra solamente el cumpleaños. El cumpleaños es cuando pasa el año. Se acabó. ¿Cuándo qué? Pasa el año. Pasa el año. Cambia el año. Y acá es... O sea, por ejemplo, si tú naciste... O sea, año nuevo. Tú naciste en el 80. Creo. Y en el 81 Celebras. cumples un año. Claro. ¿Cuándo? El día que cambió el año. Se acabó. Nadie tiene cumpleaños. Aguanta. Un ratito. Es muy fácil de entender. No. Nadie acá, todos acá están en contra tuya. Porque acá acabas de decir A ver. que en China se celebra cuando pasa un año. Pasa un año. ¿Y qué chucha hacemos nosotros entonces? Ese día cumples un año. Se acabó. Ese día cumple un año, claro. Todos, pero todos juntos. Todos, sin parar. Aguanta. Todo China cumple el mismo día. El 1 de enero, El 1 de enero, no, en Año Nuevo Chino. el año nuevo chino. En febrero. Ese día es cumpleaños de todos. De todo China. Pero qué problema. ¿Por qué? ¿Cómo voy a ir al cumpleaños de mi mamá si es cumpleaños de mi mujer y es cumpleaños de mi hijo? Pero celebra todo juntos, pues, Jorge. No sea huevón. Celebran todos juntos. ¿Cómo va a celebrar todos juntos? Estaría celebrando el cumpleaños de mi mamá en Minecraft. Mamá, canta tu torta de Minecraft, sopla. Es que no, sopla. no hay. Eso me recordaría mi pobreza, así hacía mi familia, oye. Si habían cumpleaños seguidos, incluso si era 3 días seguidos, aprovechaban el día del medio y le cantaban a los dos. A veces éramos 3. Así es mejor para mí. A veces estaba, ya, cántale, ya, Dalia, pum, feliz cumpleaños, pum. Marquitos, ahora tú, pero si es pasado mañana, Marquitos, pum, pi. Ya, Jorgito, yo soy en marzo, pendeja, estamos en diciembre. Te lo juro. No, así. Tú sabes que eso me lo contó la China Jin Jin cuando yo tenía pues 14 años. Tu ex, la China Jin Jin, Mi el ex. amor de tu vida. No es el amor de mi vida. Jin Jin regresa y ese hombre deja todo. No, sigue con tu esposo y en Cantón. Jin Jin te ama ese No huevón. te amo. Pero la China Jin Jin yo una vez le pregunté, ¿cuándo es su cumpleaños? Y me dijo, no sé, voy a ver igual. Y yo dije, ¿cómo que vas a ver igual? Es que no sé, en China cumplimos todos el mismo Es que día. depende del día del cambio del año. El día del año cambia, Porque ese chino es gago. año cambia, año Pero no yo. ves mucho problema tú a que todos cumplamos años al mismo día. Todos cumplen el mismo día y se acabó. No seas pendejo, pe huevón. Ya está, así no nadie celebra. Entonces, eso sería, en vez de regalo de cumpleaños, estaríamos jugando amigos secretos todos. No hay... Este me regala a mí, este yo te regalo a ti, todos te regalan a ti, pum, al No, niño hay ya, que regalarle todo. La mierda, todos juntos, me llega el pincho. No hay cumpleaños para nadie. ¿Cómo no vas a ver ningún problema, huevón? ¿Cuál es el problema? Tu hijastro, ¿a qué fiesta va? ¿A la tuya o a la de papá? No importa. Pero no importa. No importa. No importa. Es que no importa. No importa. Simplemente no hay celebración, solamente la ¿Cómo lo celebración. vas a hacer? ¿Tú quieres celebrar? ¿Tú quieres celebrar? No, no quiero celebrar. Es que se celebra el año nuevo, ya está. Fin. Pero tú has dicho que se celebra el año nuevo y se celebran los cumpleaños. Se dice que se... O sea, ¿cómo te explico? Tú en tu cumpleaños... No, estás defendiendo tu argumento. Escúchame. Tú cuando dices que... Por ejemplo, ¿qué edad tienes ahorita?
32, ¿no? 32. Ya, ok. Una joven promesa de la comedia. Joven, Un futuro por delante. Joven, mi huevo, El comediante Jorge. más joven de este país, exitoso. En mis huevos, escúchame. ¿Cómo que joven tu huevo? ¿Tú cuántos años tienes? 35. ¡Qué viejo! Escúchame. ¡Qué tarde te llegó el éxito! Escúchame. Tú tienes 32. ¿Cuándo, Tengo 32. ¿Cuándo dices que tienes 33? ¿Cuándo cumplo 33? Pero el día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Ok. El día de tu ¿Qué cumpleaños. pregunta para cojuda? ¿No tienes 32? ¿Cuándo dices que tienes 33? ¿El anteaño pasado? No, pues huevón. ¿Quién te va a responder así, huevón? Escuche, idiota. ¿Cuándo cumples tú? En el 98 cumplo 33. Escúchame, tú dices que tienes 33 a partir... Yo no digo, yo tengo 32. Ya, 32. Dirías que tienes 33 a partir de la fecha de tu cumpleaños. No, como unos 4 meses después, porque hay 4 meses en donde me sigo hueveando que tengo la misma edad que acabo de cumplir. Pero podrías decir que tienes 33. Yo me hueveé así un par de años. Un par de años me hueveé y dije que tenía otra edad. Perdón. Pero está feo envejecer cuando eres mujer, porque nadie te quiere como te querían antes. No, te pones menos buena. La gente te jode más de que se te fue el tren. Así que no está tan lindo ser mujer. No, perdón, no está tan lindo ser vieja. Mujer vieja. No está tan lindo ser vieja mujer. Mujer vieja. Ya no sé, no importa. Pero podrías decir que tienes 33 el día de tu cumpleaños. Si quisiera, podría decirlo. Un día antes dices que tienes 32. Antes yo tengo 32, un día después tengo 33, sí, correcto. Exactamente. Correcto, sí. Ya, ok. Pero ese día tú sigues teniendo 35. Sí, pero no tiene nada Ay, que pero ver. no, porque tú estás diciendo que todos cumplimos el mismo día y tú no cumples. Yo soy único. Escúchame. ¿Qué quieres? No me estás A convenciendo. lo que va lo siguiente. ¿A qué quieres ir? La China Yin Yin me dijo. Tú el amor de tu vida, la China No, Yin Yin. es el amor de mi vida. Dejas todo por la China Yin Yin. El amor de mi vida no es la China Yin Yin. La China Yin Yin me dijo, el día del año nuevo chino, ese día ya todos decimos que tenemos un año más. Ok. ¿Entiendes? ¿Y eso qué mierda tiene que ver con que yo tengo 32? En eso, O sea, yo tengo que estar en pendiente esa cambia del la año nuevo chino para yo decir que tengo 33. Que si fuera- ¿Qué mierda de chino me ves a mí? Yo lo único de chino que tengo es aceite, color de aceite de chifa, pero... ¿Qué más chino voy a tener yo? A lo que digo es que sería más conveniente, simplemente. Yo veo todo complicado a que todos cumplamos el mismo día. Bueno. Celebrar año nuevo y celebrar el cumpleaños de la humanidad, no seas pendejo. Solamente celebras año nuevo y ya está. Es más, tendría que publicar feliz cumpleaños a todos. Y ese todos incluiría gente que no me cae. Y yo no quiero saludar a esa gente. Hay gente que no da... Feliz cumpleaños a todos, menos a los... Ah, no, perdón, sí, todos cumplen hoy día. No podría. Ok. Entonces tú quieres que se celebre de otra manera. No, yo quiero que se celebre como se celebra ahora. Ok. Pero yo no quiero celebrar. Ok. Esa es otra huevada. Tú no quieres celebrar. A no ser de que sea algo representativo. O sea, algo que sea distinto. ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, para mi mujer, ¿no? Mi mujer siempre me arma fiesta sorpresa, mi mujer. Yo llego a mi casa y ¡pa! Kabuki, ¡pa! Globos con helio en el cielo, ¡pa! Toda mi familia, 2 tíos que no quiero, ¡pa! No sé ustedes, pero yo odio con todo mi ser las fiestas de cumpleaños. Es horrible porque luego te cantan cumpleaños feliz, que los cumplas a ti y pues, ¿qué haces? Tú como te paras ahí como idiota haciendo, sí, cumpleaños feliz, a mí, cumpleaños. No. ¡Ay, qué gusto! Por eso, mientras hablan de cumpleaños, yo voy a poner mi cara de asco y me voy a quedar con mi cara de asco hasta que pase el cumpleaños. Hola, familia. Y que una vez ya dejen de usar el audio de YouTube del feliz cumpleaños, que es la peor versión del feliz cumpleaños esa. Ah, Esa de- el triste. Que mandan a uno a dormir, hermano. ¿Con qué ganas voy a decir que tengo 33? Terrible, weón. ¿Por qué estamos hablando de esto? Tu cumpleaños, que si fuera algo rarísimo o excepcional, si te gustaría celebrarlo. Ahí va. Ok. Que si es la fiesta sorpresa que me hace mi mujer, que llego a mi sala y hay gente que no quiero ver, gente que sí quiero ver, un montón de gente. Yo no quería ni mierda, me explota una huevada, me pica todo el cuerpo, me sale alergia por la pica pica de mierda esta. El kabuki. Del kabuki barato, una torta que no me gusta. Cuando yo tenía 4 años me gustaba la torta de chocolate.
Claro. Desde ahí estoy condenado toda mi puta vida, en todos mis putos cumpleaños tengo torta de chocolate. ¿Hace cuánto no como una torta de chocolate? Hace 15 años exactamente. Y estas mierdas me siguen comprando una puta torta de chocolate porque yo cuando tenía 4 años tengo una foto de un niño gordito comiendo torta de chocolate. Desde ahí, Jorge come torta de chocolate encima se crean leyendas. No, al cumpleaños de Jorge, torta de chocolate. Me importa una mierda la torta de chocolate. Me cago, madre, me cago en la torta de chocolate, madre. Yo creo que es porque es marrón. Me cago en la torta de chocolate, madre. A mi mujer le informo que la torta de chocolate no me gusta. Tampoco chantilly, tampoco tres leches. No me gustan las tortas. Si es mi cumpleaños, no compren torta porque se supone que me están celebrando a mí. A mí, al perro chino y el año que sea. Claro. Entonces, ¿por qué mierda siempre tengo una torta de chocolate? Desde ahí ya me hiciste renegar. Claro. Bocaditos de mierda. Hay tequeños. Yo no como tequeños. ¿Por qué mierda hay tequeños? No comes tú, ¿a ti no te gusta el queso? No, ni comes. el queso ni la palta. ¿Por qué mierda hay tequeños ahí? Siempre hay tequeño, weón. Maldita sea. ¿Y por qué te estoy contando esto? Que yo no quiero fiesta. A no ser Que sea algo excepcional, que que te armes guste a un ti. toldo en un jardín, invites a solamente la gente que yo quiero, pongas al gordo Sech a cantar ahí. No diga que... El gordo Sech, de ahí viene Rakim y Kenway, Zion y Lennox. Pa, bien mamado me voy ese día. Claro. Bien mamado. Eso sí puedo celebrar. Pero si me vas a invitar a mi casa, donde estoy todos los días, con una torta que ahora tengo que soplar, para colmo, llego cansado de trabajar a embarrarme de chantilly, para luego tener que lavarme la cara y quedar así, pero medio blanqueado, como si me hubiese hecho polvo. Percudido. Percudido quedo. Color beige. Entonces, ¿por qué mierda uno en su cumpleaños tiene que embarrarse la cara e incomodarse en su cumpleaños? Y aparte que... Por el chonco de los demás. Y aparte que si es torta de chocolate, cuando haces mordida, solo parece maquillaje. Nada más. Parece como que me he dado brillo. Exacto. A veces hacen torta de 2 pisos, la torta adentro tiene 2 palos para que no se caiga el segundo piso. ¡Pah! ¡Mierda! ¡Pum! Destino final. Solo porque la mierda quiere celebrar algo que yo no quiero. Es que eso es lo que yo digo. A mí tampoco me gusta celebrar mi Amor, te he cumpleaños. comprado tu torta de Goku. ¿Quién mierda te ha pedido torta de Goku? Goku es para la tele, para pelear. No para estar en un dulce. Encima un Goku mal hecho con una artista deplorable que moldea el fon. Un Goku ñajayaja, te monan un... Te di con las... Eleva su mano al cielo, te digo para mandar el mandado de Vincent. Ese Goku horrible. Horrible. Con un Shenlong que tiene patas abajo. Es la chica que ha hecho la torta, no ha visto Goku. No ha visto. Y está haciendo huevadas ahí. Krillin le ha puesto 7 puntos, le han puesto. ¡Son 6! Yo veo esa torta y digo, la última torta que me hizo mi mujer. ¿Qué torta te hizo? Shenlong, el dragón, bordeaba los 3 pisos de torta. ¿No ves que puta? Yo quiero tener diabetes, entonces me voy a comer 3 pisos de torta. Había un Shenlong que rodeaba la primera base, la segunda base y en la tercera su cabeza descansaba en la tercera y en la tercera tenía una bola acá. ¿No ves que Shenlong lanza poderes por la boca? Claro. No, y la bola tenía luz LED. Y tú podías ver cómo de la bola salía un cablecito con 2 pilas acá que encendían que trataron de esconder atrás. Huevón, encima mi cara de baboso, porque mi mujer viene así. Amor, cierra tus ojos. Puta, cierro mis ojos, abro, veo la torta. Qué ganas de quedarme con los ojos cerrados. Y es que es horrible porque yo entiendo, Jorge, porque me ha pasado con mi familia que tienes que poner cara de idiota porque no les vas a decir que es horrible su regalo, no les vas a decir que no te gusta, que te ayuden o que te celebren o que te hagan, no sé, lo que sea. Pero... duele. Tú no Entonces, ¿por qué sabes. me joden a mí si yo no me gusta mi cumpleaños? Mi mujer quiere celebrarme. Amor, hoy es tu cumpleaños, mi amor. Ven a la casa. Pum, llego a la casa, no hay nadie. Pum, se encienden luces rojas. 3 putas. ¡Cumpleaños! Feliz. Y cargando, o sea, 1, 2 cargan a la tercera puta. Eso. No. Viene la tercera puta ya. y me pone la torta sin base en mi miembro. ¡Pum! Y yo a la chica le digo, ¡mordida! ¡Pum! ¡Mordida! Claro. ¡Eso es tu cumpleaños! Correcto. De acuerdo contigo.
No, que para pasar juntos. Tengo 365 días contigo. En mi cumpleaños no te quiero ver. No, se ¿Lo nota... dije? ¿Lo dije? Sí lo dije, ¿no? dijiste, sí lo dijiste. Sí lo dijiste, Ustedes Jorge. hacen... Sí lo dijiste, Jorge. No, se nota que la amas y... Pero es que yo le he dicho 1000 veces, hermano, yo la amo, pues no la aguanto. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con que si a mí no me gusta mi cumpleaños, ¿por qué jodes con mi cumpleaños? Pero es que eso es lo que yo también digo. La Te vez celebran tu cumpleaños cuando tú no quieres celebrar el cumpleaños. Un tiempo me dio por comprarme zapatillas de diseñador. Mi mujer, en uno de mis cumpleaños, amor, cierra tus ojos. Amor, cierra tus ojos. Nunca le ha atinado un regalo porque nunca le ha atinado un regalo. Claro. Hoy día no hay forma que no te guste. Me sacó unas Dolce Gabbana, hermano, horrorosas. Yo al día siguiente fui a la calle a un vagabundo, le quise regalar, estaba descalzo el vagabundo, me dijo, ¿sabes qué? Llévate tu cochinada, por favor, ¿sí? El vagabundo, ¿ah? Claro. No le gustó al vagabundo. Imagínate lo feo que eran esas zapatillas. Eran horribles las zapatillas. Año siguiente, yo encima le dije, amor, no me regales nada, ¿ok? Y si A o B me vas a regalar algo, un Goku. Y digo un Goku porque si me pongo a decir Dragon Ball, le huevea en la cabeza. Dragon Ball es Goku. Y Krillin es Goku, Majin Buu es Goku, todos son Goku. Entonces, un Goku. Claro. ¿Cuál Goku? El Krillin. El Goku Krillin. Ese. Un Goku Krillin, amor, un Goku Krillin. Goku Krillin. Un Goku Krillin. Ay, amor, es que no había Goku Krillin, había Goku Freezer. Ya, un Goku, El Goku Freezer. Freezer, ya. Goku Freezer, Goku Freezer. Esta buena hace fusiones que nunca pasaron en el anime, weón. Claro. Entonces yo le digo, A o B, ya, te mueres. Si no es una necesidad por regalarme algo, que sea un Goku. Claro. Un Goku. Nada más te voy a pedir. Lo único que te voy a pedir, que sea original. Nada más. Siguiente cumpleaños. Ok. Me regaló un Shenlong Shenlong. rojo. Espérate. Shenlong rojo. No existe esa cosa. El rojo no salió en la serie. Parece que salió después. No te miento, parece que salió después, en una así más avanzada. En el súper, esas huevadas. Ese Shenlong, Soy Gohan. ¿Cómo que Shenlong rojo? No hay Shenlong rojo. ese Shenlong tenía carnet con Ice, hermano. Ese Shenlong no iba a cumplir un deseo nunca, hermano. Era un Shenlong falso. No, creo que no sale en Super tampoco. Bueno, no sé, de repente sí salió, pero no he visto la última película, así que no sé. Falso. Yo me molesté tanto cuando vi el Shenlong en mi cumpleaños, ¿sabes? Le digo, así, amor, sí, yo, un Shenlong rojo. Abro así, puta, el Shenlong, hermano, parece que había salido de Caraballo o algo así. Claro. Un Shenlong feo. Un Shenlong que cantaba perreo cachero. Un Shenlong que cantaba pero cachero. Claro. Y encima viene acompañado de un... ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿le atiné o no? Y me suelta lo que le dijeron cuando se lo vendieron. Es la edición especial, solo salió uno nada más. Busca, a ver, ¿le atiné sí o no? ¿Tú qué sabes de eso? Y yo escuchaba todo eso mientras que veía al Shenlong ñaja. Claro. ¿Ah? Ahí salió una colección. De este solamente hay uno. Es muy difícil de conseguir. Y yo me molesto mucho. ¿Cuánto te costó? Es que date cuenta también que tu mujer debe haber ido a la tienda y le decir, maestra, amiguita, ¿qué está buscando casera? Dígame. Y lo que pasa, ella dijo, no, es que estoy buscando para mi marido. Lo que pasa es que tenemos aquí, mire, este Shenlong, ¿qué le parece? Ay, está bonito. ¿Y a cuánto está? Y seguro que el vendedor iba a decir el precio real, ¿eh? Iba a decir, mire, para usted, 35 soles, no hay problema. Pero tu mujer lo vio y dijo, ay, es que este le va a encantar a Jorge. ¿Qué Jorge? Disculpe, ¿ah? Mi marido es Jorge Luna, el de Hablando Huevadas. Mire, este está a 4.000 soles, pero se lo dejo a 1.800. De que cayó así. De todas maneras, pero... ¿Qué te está diciendo? 1.800 soles por esa huevada, weón. No, o sea, es que era un juguete caro, pero puta, me compró el Bamba. Pero. Y ahí lo tengo, cerrado. Pero es que tú eres espeso también, pero, o sea, lo que tú quieres Pero si hacerlo soy con- espeso, ¿para qué me jodes? Pues no me jodas. pues. Claro, pero es que lo que pasa es que quieren regalarnos algo, quieren intentarlo. ¿A ti también?
O sea, no, ¿Por qué te incluyes en mis problemas? porque a mí también. Quieren regalarnos algo. O sea, el problema conmigo es mi cumpleaños. A mí no me gusta celebrar mi cumpleaños. Ok. Y quieren que celebre mi cumpleaños y yo no lo celebro. Claro. Y también se molestan conmigo por lo mismo. Porque no quiero celebrar mi ¿De quién cumpleaños. estás hablando? ¿De tu mujer? Sí. Puta, ¿cuántos cumpleaños han pasado juntos ahora, huevón? 2. Ah, estás molesto, huevón. 2. Si la conoces hace 3 meses. No la conozco hace 3 meses, Jorge. No la ¿Cuántos conozco hace 3 cumpleaños han meses. pasado, huevón? El 2. año nuevo chino y tu cumpleaños. 2, Jorge, 2. Pero sí. ¿Qué vamos a en este cumpleaños? En ese cumpleaños, sí. Ok, tu mujer lo va a intentar de nuevo. Lo va a intentar esa mierda, sí. Démosle una pista. Ya le di. Pero ¿cuál es la pista? Estoy coleccionando cosas de películas. Cosas usadas en películas. Ya está. Tengo un plato del Titanic. De la película, De la película, pues, hermano, de la película. En la película importa más que el Titanic. Bueno, para ti sí. Un plato que se usó en el Titanic en la filmación con certificado de autenticidad. Tengo un plato del Titanic. Ok. Y yo con eso estoy tranquilo. Ok. Tengo un pedazo de soga del Titanic. Un pedazo de soga. Así, bien. gorda la soga. Está bien. Tengo la chaqueta de Creed de la secuela de Rocky. Después de Rocky, cuando acaba Rocky, sigue un moreno. El hijo de Apollo Creed. El hijo de Apollo Creed. Una pequeña nota. Si cualquier cosa de película no tiene un certificado de autenticidad, probablemente sea una réplica o simplemente no tiene valor, porque a menos que puedas justificar que es auténtico, pues en verdad no vale para nada. Está bien. Tengo la chaqueta de Creed de la secuela de Rocky. Después de Rocky, cuando acaba Rocky, sigue un moreno. El hijo de Apollo Creed. El hijo de Apollo Creed. Claro. La chaqueta que usó en la pelea final de la 1, la tengo yo. La tienes tú. Sudadita. Sudadita. Huele a él. Mm, Colecciono cosas de películas. está bien. ¿Qué es lo que quieres? Le pedí. Le pediste. Yo soy muy fan de Adam Sandler. ¿Ok? Y tiene una película que se llama, sin joderte, Papá Genial. El chibolo que bota su... El que le ponen al hijo y que es abogado y luego pelea por la parte de potestad del hijo. Papá Genial. Ok. ¿Ok? Hay una casaca que usa el niño en toda la película. La casaca de parches. Una casaca media guinda con verde, que no sé qué, que la he visto en una subasta. ¿Quieres hacerme feliz? Quiero esa casaca. Tú ve cuánto mierda pujas, no me interesa. Yo no tengo límites, por eso no lo quiero hacer. Tú, a ti te va a temblar la mano para apostar. Así que tú me tienes que conseguir esa casaca. Ahora imagínate que te la consigue. Puta. Dice, amor. Amor, mira, se la compré al de Chain Long. También la tenía. Un gran público y un fuerte aplauso para el público, por favor. Hermano, el público de hoy día está exquisito. Sí. Y por eso quiero pedir un fuerte aplauso porque ahorita viene. ¡Claro que sí! Tengo algo que decirte. ¿Alguien tiene algo que decir? Levante la mano. Hola, levante la mano. Tú. Chibolo quería hablar. Dime, Uy, la mamá. mami. No, La si, mamá, si la no, si mamá. no quieres, no. Yo cuando me acerqué, el Papi. niño me dijo, quiero decir algo, pero si tú, mami, no lo permites, no, Si normal. la mamá no lo permite, no lo hacemos. Que no diga el Ah, colegio. ven, que no diga el colegio. Nosotros encargamos que no diga el No colegio. te preocupes. ¿Te Igual parece, si niño? lo dice yo lo censuro, no te preocupes. Claro, si lo dice, lo editamos. Sí. Hola, papito. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. ¿Cómo? Ricardo. Ricardo, ¿de qué colegio vienes? No puede decir el colegio. No puede decir el colegio. Es que quería saber si está entrenado, porque yo he visto a su mamá como le abrió los ojos y le dijo, no digas el colegio. Le dijo, si dices el No digas colegio, el colegio. mierda, te cambio de colegio. Le abrió los ojos y le quitó el alma. Ok, Eh. ¿qué pasa? ¿Qué querías contar que tu mamá te dijo que no digas el colegio? No digas el colegio. Bueno, de primero quería contar de que toda mi descendencia se llama Ricardo. Espero que haya sido ascendencia, pero viniendo de Perú no me sorprendería tampoco. Tú no tienes descendencia, hijo. Un ratito. Oye, ¿cómo está la juventud de ahora que muy temprana edad comienzan con el sexo? Oye, Hermano, es el perreo cachero, es lo hermano. que está acá. Tiene que ser. Lo tiene así. No, Oye, tú ¿cuál? tienes ascendencia, tienes. Porque es hacia arriba, ascendencia.
Descendencia es lo que... Descendencia es de acá para allá. Lo que salga de ti. Claro, ascendencia es de acá A para ti, atrás. toda tu descendencia ha terminado en el caño. Exactamente. Y esperamos que siga así por unos años. Ya, yo vengo de Lurín y exactamente quería contar que en el colegio que estoy ahorita me sorprende la cantidad de condones que venden en las farmacias. ¿Cómo así? A ver, un ratito. ¿Cómo así farmacias, condones en el colegio? Explícanos bien eso. Yo tengo un amigo que exactamente vende con... No, que No me tiene digas condones. dónde estudias tú, pero dime Sí. dónde estudia tu amigo. No, estudia en su colegio también. Es que él te quiere hacer pisar el palito. Ok, en tu colegio, vamos por partes. En tu colegio, adentro del colegio, ¿hay una farmacia? No, pero afuera sí. ¿Y en esta tiendita qué pasa con tu amigo? Le paran vendiendo condones. Le paran vendiendo condones. O sea, él para comprando condones, no le paran vendiendo. Bueno, ¿Cómo así? Porque no es que uno pase y diga condones, no. Uno tiene que solicitarlo, ¿no? Nadie va y dice, ay, señorita, me pica la garganta, tengo 38 de fiebre. Un condón. Toma tu condón. Toma con espuelas. No funciona No así. funciona así, ¿verdad? no funciona así. Entonces, ¿cómo así le paran vendiendo condones? Explícanos esa parte, por bien. favor. A veces le paran vendiendo a 10 a 15 condones y... No, pero no, ya te estás yendo a la cantidad, todavía no me explicas el por qué y cómo le venden condones. Tu amigo va a la farmacia y pide condones. Sí, es ¿Con que qué fin? le acompaña un amigo porque otro amigo de ese amigo... Tú no, ¿verdad? No, yo no. Tú no. No, yo no. Tú no. No, ¿Tú cómo te has enterado de esto? porque lo llevo al colegio. Porque lo lleva al colegio y te han contado. Sí, Pero claro. tú no has ido a la farmacia Claro. con... No. No has ido, ¿no? No. Ok. Sí, porque si estás comprando condones, ten cuidado, no hagas esas cosas, ¿ok? Aunque es bueno comprar condones para que no tengas descendencia. Claro. O sea, si ya vas a ¿no? a inmiscuirte en esos temas de grandes, sí tienes que comprar condones. Pero si todavía no estás ¿no? explorando esas cosas, ¿para qué comprarías condones? Claro. Ok, entonces ustedes fueron a la farmacia y ¿qué pasó? Mi amigo fue a la Tu farmacia amigo fue. con su otro amigo, Con otro amigo. Que no eres tú. que no soy yo, Ok. Exactamente. que tiene asma. ¿Qué tiene? Asma. Tiene asma. Ay, ay, ay. Sí. Sopla los condones. Ahora tiene explicación el por qué compran tanto Claro que condones. sí, claro. ¿Sabes para qué sirven los condones? Claro. ¿Para Ok. qué sirven los condones? Cuéntame. No lo puedo decir. ¿Cómo que no? ¿Sí? Claro que puedes decirlo, por favor. No pasa O sea, nada. con propiedad, ¿no? Claro. Es importante que... ¿Deja de decirlo? Escúchame, Amá, ¿me dejas decirlo, por favor? Amá. escúchame. Tu mamá te tuvo porque no sabía para qué servían los condones. Entonces, vamos a hacer, digamos, estamos aquí ahorita, esto es un condón, mira, es un condón, ¿ok? Vamos a ver, ¿esto para qué sirve? Te lo pones en tu miembro. ¿Cómo? ¿Más o menos? En tu miembro. ¿Qué es tu A ver, miembro? por favor, Pene. ejemplifica, por favor, ejemplifica. A ver, por favor. Es un condón. ¿Así infladito hay que ponerlo? Inflado no. Ya, esto desinflado. Una forma de hongo. Una forma de hongo. ¿Ah? Miembro. Y cuando vas a querer tener relaciones. Cuando vayas a querer tener. Ajá, cuando vayas a querer. No te vienes. Sí, Muy bien. sí. El que está al costado es el papá. Yo espero que sí sea el papá. Menos mal que no dijimos el nombre del colegio porque enseña hasta el culo ese colegio, ¿eh? Enseña hasta el culo. Cuando uno, permíteme, cuando uno se pone el condón, se lo pone y ya no te viene. No te viene, es mágico. ¿Cómo vas a embarazar a alguien si no te vienes? Oye, me has caído muy bien, amiguito. Un fuerte aplauso para el niño condón. Oye, ven. Ah, ¿vienen en dúo? Vienen en Perfecto. dúo. Si vienen en dúo, vengan en dúo. Hola. ¿Cómo están? Hola, hijito, ¿cómo estás? Papito. ¿Quién va a tomar la batuta? Ahí, pequeño. ¿El pequeño? Bueno, que en mi colegio, Tranquilo. Primero tu nombre. ¿Cómo te llamas? Alberto. ¿Y él cómo se llama? Lucas. Alberto Alberto y Lucas. y Lucas. Una lisura y se sientan los dos. ¿Estamos? Sí. Perfecto. ¿En tu Muy bien. colegio? Que en mi colegio
hemos hecho una velada del baño, que diferentes niños van... Un ratito. Es que ustedes no han entendido el gran chiste que se ha mandado, ¿eh? Hay una tendencia mundial, la hace Ibai, se llama la velada del año y ¿Dónde pone es? a boxear a streamers y youtubers muy famosos. En tu colegio han hecho una velada del baño. Cuéntame, por favor. Muy bueno, ¿eh? Es que estamos hablando de la velada y a mí y a nuestros amigos se nos ocurre hacer una en el baño. Entonces vamos todos al baño y algunos somos unos jueces y vemos cómo pelean. No, pero, o sea, se pelean. Qué adorable. Y vemos cómo se matan todos ahí. No, pero, o sea, se pelean, pero como que despacio. No se sacan la mugre, sino se controlan. Se controlan. O sea, no se pegan de verdad. Ajá. Ok, solamente hacen como que juegan, como que están peleando. Como que, ¡ay, No, pin! o sea, sí nos pegamos de verdad, pero algunos amigos sí se agarran con odio y le pegan a otro fuerte. Ok. Pero eso está mal. Eso no está bien. No, o sea, a ver, una cosa es llevar condones al colegio. Hasta ahí todo bien. Todo bien. Es recomendable, inclusive. Y otra cosa es pelearse a puño limpio, compañeritos. Eso no debería pasar. Ahí yo voy a hacer hincapié porque si es... Yo sí creo, o sea, no estoy incitando a la violencia de ninguna manera, pero es diferente si todo el grupo acordó de que se iban a pegar entre sí, a que si le hacen bullying a otro y le pegan. Así que, o sea, sí, está más o menos. Eso no debería pasar. Pero un amigo le dijo a un profesor y ya se canceló. Qué bueno. Qué bueno que se canceló. Qué bueno, no deberían hacer eso, no vuelvan a hacer eso. Pero ya estamos en la semifinal. ¡Anda, Lucía! ¡Ya vayan a su sitio! ¡Vayan a su sitio! ¡Vayan a su sitio! ¡Vayan a su sitio, carajo! ¿Cómo interrumpir la semifinal? También- Eso hasta fase de grupo se podía detener, pero ya avanzó mucho. No, claro que sí. Sáquense la mugre, niños, Sí, por sí, favor. sí. Avisen para apostar. Usen casco, por favor. Y condones también para... A ver, ¿alguien más tiene algo que decir? Levante la mano para poder... no. Usted, Ahora sí, venga, venga. por favor. Usted ganó, venga. Venga. Ella se va a hacer viral en TikTok, hermano. Ay. Yo no me equivoco. Mami, Que por venga la favor. mami. Mamita linda. Mira, carajo. Venga por acá, mamita linda. ¿Cómo Ese- estás? El gusto es tuyo, mami. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Acércame el microfonito a la boquita, mamá. Eso es. Me llamo Alejandra. Alejandrita, cuéntame. Voy a contarle una pequeña historia y como un agradecimiento a la vez. Una pequeña historia que es un agradecimiento a la vez. Por favor, mamita, pégate bien el micrófono o háblame un poquito más fuerte. Un ratito, sonidista, trabaja, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo tengo 10 años en España. 10 años en España. Sí. Ok. Gracias a Dios y agradezco a España que yo allá he vuelto a nacer. Tú allá volviste a nacer. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No. Es metafórico. Perdón. Ella ha vuelto a nacer en España. ¿Por qué has vuelto a nacer en España? En la península Porque ibérica. cuando llegué a España, mi esposo ya tiene 20 años. Tú eres muy joven para ser tu esposo, ¿eh? No, tiene 20 años en Madrid. Ah, ya. Mami, te voy a pedir encarecidamente que los detalles no los obviemos. Sí, porque ¿por se qué? ha entendido que te estás con un chibolo. Que te gusta tu colágeno, tu Mi colágeno. esposo ya tiene 20 años, encima los acaba de cumplir. Sí, o sea, desde los 10 lo tienes ahí. Vamos a tratar No es posible. de comunicarnos con todos los detalles, mamita linda. Ya. ¿Por qué te digo que he vuelto a nacer? ¿Por qué me dices eso? Porque llegué allá y por medio del seguro de mi esposo me hice un chequeo Hiciste un chequeo de salud. y me detectaron cáncer maligno. ¿Cáncer qué? Maligno. Cáncer marino. No, maligno. Ah, pensé que tenía. No. Se ponía mal No. si comía ceviche. No. Bueno, ya. Cáncer maligno. Por Cáncer eso, maligno. De Lucifer ahí, Satanás, del maligno. por Cáncer eso- maligno. Es un cáncer que pasa cuando te maldicen el poto. Por eso. Por eso digo que. Entonces, y por eso digo, ¿no? Que agradezco a España y siento que es como mi segundo país que he vuelto a nacer allá, porque operaron con todo todo lo rápido. que me han hecho, sinceramente, como me dijo un doctor, ¿Qué te me dijo el dijo, has vuelto a nacer. Y Coño. no es por discriminar a tu país, pero Ay. si esto te hubiera agarrado ya, no la contabas. Estás cagado porque así es Perú.
Si la mami va al seguro y le detectan cáncer maligno, le dan 2 paracetamol y que se joda en su casa. Claro. Menos mal no estabas Sí, acá. o por lo menos se demora mucho en atenderse, ¿no? Estamos contentos que te hayas largado a España. Sí. Porque No así, vuelvas. así tú has vuelto a nacer. Ya. Ahora has venido Y a ahora- Perú hace 2 meses. ¿Ya te hiciste el chequeo? Ya me voy mañana. No, mañana ya me voy. Ay, vete antes de que aparezca, porque en Perú aparecen los cánceres malignos. Sí. En Perú es donde están dando los cánceres Sí, malignos. mañana ya me voy, pero acá llegué. Mira, yo, y justo voy a agradecer a esta persona. Perdón, pero eso me parece gracioso. Sí, soy una estúpida, perdón. Perdón. Me rompió. Eso me rompió. Me rompió. Uf, ok. Que no le gusta salir en cámara. Por él estoy aquí. Yo no sabía que iba a venir acá. Por Dios. No es por Dios. Por la patria. ¿Por quién? Por él estás aquí. Porque yo hace 2 años tuve a una amiguita de mi hija que fue a hacer el máster a España y la tuve en mi casa. Ajá. Pero ella ya se regresó aquí, pero antes que se regresó, ella me presentó a un jovencito. Yo lo vi un día. Un día. Tu esposo de 20 Mami. años, pues. Por eso ha vuelto a nacer, pues. Claro. Dice, como ya está todo arreglado, hay que usarlo, claro. Ya no hay nada maligno, todo es amigable. Ven, Igno. No, este chico y se hizo amiga con mi hija. Ok. Y este chico también estuvo haciendo el máster allá. Ajá. Y un día nomás lo vi yo y bueno, estaba un poco mal con la gripe y él estaba solo tenía una habitación. Yo le digo, pero como hijo, pues. Así comienza, mami, como así un comienza. hijo. Entonces yo le digo, ¿Quién estaba mal en la "Cuídate". habitación, tú o él? No, el jovencito que vivía en otro lado. El chico estaba mal. Sí, entonces Ok. yo le digo, si te sientes mal, cualquier cosa, cuenta con nosotros, le digo, pero como hijo, no Cuenta- pienses mal. No, yo no Tú pienso estás mal, yo no pensando pienso mal. No, como hijo. Claro. Toma tu teta, toma tu teta. Entonces, Sí, discúlpalo, es que él no puede evitar. Perdón. Él no puede evitar hacer chistes. Sí, yo mil disculpas, Sí, verdad. tiene cáncer maligno en la comedia. Pero ya me voy a ir a España, Vete a España. yo no lo veía a ustedes. Y yo la veí por esta niña que estuvo en mi casa 1 año. Ella nos enseñó a todos en mi casa a verlo a ustedes. Un ratito. ¿Y niña? No había ninguna niña. Era el amigo de la hija Sí. que llegó a Sí, su, sí, casa, a su sí, piso sí, porque sí. tuvo problemas en su... ¿No? Sí, sí. ¿Y qué niña le recomendó? La señora está delirando. Sí. Hermano, ¿en qué momento apareció la maligno. niña? Sí, parece que- Yo creo que no está tan bien. No, en España le han dado Hay algo que raro. seguirle la cuerda. Vamos. Lo que pasa es que ustedes no están atentos a lo que les estoy diciendo. Parece que nos hemos perdido de algo. Escuchémosla. Lo que pasa es que cada cosa que está diciendo nosotros estamos buscando el chiste, pues, entonces tú no prestas atención. Ya, mil disculpas. Carajo, tú me estás desconcentrando a mí, imbécil. Les hago recordar ¿Qué? que Por les favor. dije. Vamos a comenzar desde cero. No. Les voy a hacer recordar ¿El chico? que les dije que yo tuve una amiga de mi hija 1 año que vino a hacer el máster y por ella conocí a este jovencito. Ah, ya. Te Claro. los dije. Me acuerdo. Yo creo que Te el pido público disculpas. sí lo ha El entendido. público lo entendió. Sí. Nosotros que nos desconcentramos, te pido Claro. mil Te disculpas. pido mil disculpas. Porque Un poquito más adelante. están pensando en otras cosas. Ese es el ustedes. problema. Es que soy mil disculpas, de verdad. Hacemos un mea culpa. Bueno, Todo esto me está pasando desde que me dieron un rosario del Vaticano. Yo antes no era así, mami. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, este esta jovencito- chica, este jovencito, Ya, no, la chica ya se regresó acá a Perú. ya, pues, la chica te mostró el video de de nosotros. ustedes. Ok. Claro. Antes de eso Entonces- tú no nos conocías. No los Y el conocía. chico, No, ya estuvo 1 mes nomás y después ya se fue. ya, ok. Pero ya está acá en Perú también. El chico. ya terminó su máster y vino acá a Perú. Ya, entonces nosotros nos enganchamos bastante con ustedes viendo, ¿no? Ok. Ya. Y después, cuando yo he venido ahora, me visitó, me habló. ¿Te recibió? Sí, incluso salimos ya anteriormente con la otra amiguita y él fue que me dijo, señor, antes que se vaya a España, el domingo 24, quiero sacarle las 5, pues una sorpresa, te voy a llevar a un lugar. Oh. Y yo decía, ¿a dónde?
¿Ah? Por fin, carajo. En España no hizo nada este huevón. Acá nadie se va a enterar. Ay, ay, ay. Un poquito de reggaetón cachero por ahí. En Perú me enferman, qué rico. Y él te invitó hoy día aquí. Y ella hoy día sí me trajo acá con las dos y le quiero agradecer bastante por el gran cariño que me tiene. No le gusta salir en cámara, pero mira, quiero que No, me ya enfoques. lo vi. Ellos dos son. Y ella es la chica que terminó un año en Ella España. es la del año y él es el del mes. El del mes. Oye, de verdad, Los dos. qué bonita historia. Nos has entretenido todo el rato. Yo pido un agradecimiento por los chicos, pero un fuerte aplauso por esta bella historia. Oh. Vaya para allá. No, ese endometrio está pero en su punto, ¿ah? Vamos Huele a recuperado. Sí, está refacturado. Hay gente pobre en este país. ¡Ay, ay, ay! Y están todos reunidos en el mismo lugar. San Martín de Porres, Royal Plaza, Plaza Norte. ¡Esto es Vidas Extremas! ¡Hola, general! Me muero de hambre. Necesito comer, estoy muerta de hambre hoy día. Y es que ustedes no se dan cuenta, pero es difícil estar aquí, es difícil estar sentada por tantas horas, porque es editar, es ver el video, es mucho trabajo. Tengo hambre. ¡Tu arroz! ¡Toma tu arroz! Quiero mi arroz. Ya también quieres tu sofrito, también tú. Sí. Levanta tengo la hambre. mano. ¿Qué quieres? Nada. ¿Confías o no? Probemos, ven. A ver, ven. Ven, sube. Ya, lo que pasa es que yo... Amiga, ¿te han volteado el cuerpo? No. No. Es que lo que pasa es que estoy haciendo interna en una universidad y estoy tapando el logo ahorita. ¿Estás siendo interna en una universidad? Sí. ¿Cuántos años te han dado? No. De medicina, imagino. No, enfermería. Enfermería, ok. Esa es enfermería técnica, ¿verdad? No. ¿No? Cualquier huevo. Ya, lo que pasa es que para poder culminar mis estudios me he dedicado a algo a hacer, que es un emprendimiento. Ok. Ya, en este emprendimiento tengo que comprar fardos de ropa que no es legal en Perú, pero igual se hace, pues, ¿no? Un ratito. Y ya nos hiciste cómplice, concha tu madre. ya. ¿Qué es lo que tienes que comprar? ¿Qué es fardo de ropa? ¿Qué es fardo Fardo de de ropa americana. ¿Compras ropa usada americana? Sí. Digamos, en costales grandes, grandotes. Así es. Y Pero, eso no es legal en Perú. sí, no es legal en Perú, pero sí en Chile, Bolivia y todos los países Eso no alrededor. importa. ¿Tú vendes en Chile y en Bolivia? No. ¿Tú vendes en Perú, verdad? Sí. No es legal en Perú. Yo compré a un importador que es conocido y me mandó cualquier cosa y me presté para comprar. Pues. Uy, ya lloramos, ya. No me gusta cuando lloran. No vine aquí a que sufran. A ver, pues amiga, no llores. Bendiciones. Bueno, bueno, la cosa es que me presté, me mandó cualquier cosa y le reclamé, me volvió a mandar otra cosa que fatal, todo fatal. Y ya quería denunciar a la página. Denuncia la página. Denuncia la página. Denuncia la página, amiga. Lo que pasa es que hay muchas personas como yo que se dedican a esto y cuando tú inviertes 2.000, 3.000 soles para que te llegue cualquier cosa y ni siquiera recuperas ni la mitad.
Y eso es muy feo. Claro, y quieres ir a denunciar, y cuando vas a denunciar, te meten presa a ti. No. Ella lo que quiere es que nadie vaya a comprarle a esta persona que la ha estafado. Así Ella es. ya perdió. Ya perdió. Ella por eso... Lo que ella hace es ilegal. Sí, está difícil sentirme mal si es que estás haciendo algo ilegal y pues no es legal, no es legal, amiga. No, perdón, pero no me puedo sentir mal por ti, pero igual, bendiciones. Que el Papa te bendiga. Denle un rosario. Así que nadie más lo haga. Pero si vas a hacerlo, no lo hagas con estafar eso. también es ilegal. Sí. Eso no se hace, amigo. ¿Cómo Tú se estás llama? estafando porque sabes que ella no puede ir a denunciar porque ella es una delincuente. Pero eso no se hace, amigo. Eso no se hace, amigo. Por eso va a decir tu nombre, para que nadie más de todos los ilegales que cometen cosas ilegales, nadie más te compre a ti. Porque tú eres un estafador y estás cagando a todos los que hacen las La ilegalidades. tengo los Amiga, datos de la pero persona. mejor de una vez, fúnalo, de una vez. ¿Cómo se llama? JL Import. Ok, ya sabe esa gente, por favor. Jorge Luna. ¡Aquí comienza Hablando Huevadas! Voy a tomarme un segundo para pedirles, voy a tomarme un segundo para implorarles y pedirles mientras vemos este lindo video de que por favor se suscriban, me den like, comenten, se lo manden a su mamá, a su papá, a su perro, a sus amigos, a quien sea, en verdad no me interesa, no sé quién eres, no te conozco, pero igual que te conociera, por favor comparte este video, dale like y tratemos de estar felices siempre. Esto es. Esto es. Hablando Huevadas, señores, ¿cómo están? Señores, bienvenidos. Estamos aquí una noche más en el Teatro Canucán Estelar de la Comedia con el mejor público del YouTube. Jamás nadie lo tendrá. Nunca lo van a tener. Pinches cotorros. Señores, Jorge Luna y Ricardo Mendoza están improvisando. Jamás sabrán lo que se van a decir. Jamás sabrán con quién se van a encontrar. Jamás sabríamos, por ejemplo, que hoy día nos íbamos a encontrar con la peor delincuente de toda la venta ilegal de ropa de Estados Unidos. Y digo la peor no porque lo hace mal, sino porque lo hace tan mal que la estafa. No sabía que iba a venir una señora que estaba mal del endometrio y que parece que tuvo un romance con un chiquillo de 20 años. Eso entendí yo. A la que al parecer no le prestamos atención. No le prestamos atención, pero mira, ¿y cómo sé esta información? Jamás ibas a saber que hoy día iba a venir el mejor exponente del perreo cachero. ¿Cómo olvidarlo? Casi, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado que ya me había olvidado que eso había pasado hoy día? Mi música favorita desde hoy día, hermano. Carajo, el perreo cachero. ¿Por qué esto es improvisado y ustedes nos pagan por el intento? ¿Y dónde estamos, Jorge? ¡En ese pequeño YouTube del Perú en la calle! ¡Ballena Blanca! Oye, yo no sabía que había estafado a la chica, oye. En mis lives la estoy estafando a la chica. Estafando tú, eres tremendo. JL Import. Eres tú. Ese es un desgraciado. Ese es tú, eres tú. Hijo de perra. Señores, esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas. ¡Un fuerte aplauso! A continuación, Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Historia 100% real. Una vez estaba haciendo caca. Una vez estaba haciendo popó. Y pensé que una de mis creaciones había cobrado vida. Pero era una rata que intentaba salir. Cosas que pasan en el Cerro Ancón, hermano. Así es, hermano. Arriba, bien arriba. Uy, hermano, una chismosa. La parejita de mi lado está peleada. Porque cuando la chica se fue al baño, el chico estaba borrando sus chats.
Actualización. Mira, parece que todavía no le recogían el papelito y pone abajo. Actualización. Le está revisando el cel. Alguien se va a ir solo hoy, dice. ¡No! ¡Sí se fue! ¡Se fue! Se fueron a discutir. Tú eres la que escribió ese papel. Chismosa de mierda. Uy, informan y afuera. actualización, La chica se fue llorando. Afuera la gente del staff nos cuenta, una chica se fue llorando, sí. ¿Y el chico se quedó? Estuvieron peleando, dice. También se fue el chico, sí. Oye, pásale por favor a la chibola Ancón. Hola amiga, escúchame, cuéntanos el chisme, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo están? Oigan, no, voy a salir fea. Sí, pero eso ya es porque tu Eso mamá no y es- tu papá, ¿no? O sea... Es que mi mamá, pues. Ya, ¿qué pasó, amiga? Cuenta el chisme. No, pero sí es feo que me puede, quiero salir. Ya, porque te pongo, que te enfoco. Ahí te están enfocando, amiguita. Pero me ponen filtro, pues. Ya, te pongo un filtro. Te pongo un filtro, amiga, tranquila, yo te No, pongo. es que sí salgo fea, oigan. No, tranquila, no estás fea. Amiga, no estás fea. No estás fea. No tienes ni un solo grano, tus proporciones de tu rostro están perfectas, bien. normales. No eres narizona, no nada, No, amiga. nada, eres linda. Tu cabellito es lacio, perfecto, no tienes frizz. No, es que me he planchado. Ya, ¿puedes contar, por favor? ¿Qué pasó? Yo creo que se han ido la pareja porque no te aguantaban, amiga, la firma. Es que ya les cuento. Lo que ha pasado es que la chica se fue al baño, normal, ¿no? Claro. Pero cuando regresa se quedó parada atrás del chico. ¿Qué están hablando? Pues me da roche. Pero Que yo cuéntame, entré pues. con ellos, pues. Yo estuve hablando normal con ellos. Pero ya se fueron, ya, tranquila, no pasa nada. La cosa es que la chica se para y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el chico se queda parado y dice, no, nada. Entonces, ¿Pero qué estaba haciendo el chico? el chico estaba, un chat, algo tenía, creo que algo estaba borrando. Ok. La cosa que, la cosa, ¿cómo se llama? Que, después del ratito, la chica le dice, ¿qué estás viendo? Pásame tu celular. Y le empieza a revisar las llamadas del WhatsApp y decía, ¿quién es Luna que tanto te llama? Y había 1000 llamadas de Luna, creo. Algo así escuché, pues. Ya van dos hoy día. Lo que pasa es que me iba a comprar unos fardos. Pero así pasó, pues. Y ya se fueron. ¡Qué incómodo! ¡Maldita chismosa imprudente! ¿Qué te pasa? ¡Tú dijiste que se había ido! ¡No dijiste! ¡Carajo! ¡Maldita! Encima los tengo que ver ahora. Sí dijo, no dijo. Ya ve. La señora tenía razón, no prestan atención. ¡Nos vemos, señores! ¡Cuídense! ¡Chao! Ah, qué buen chisme. Acá solo me queda darles las gracias a todos por estar aquí y pedirles que por favor, si pueden, si son tan amables, si gustan, se suscriban. Nuevamente se los pido porque recordar es vivir. Entonces, porfa, suscríbanse, denle like, compartan, comenten y toda esa parafernalia que los youtubers decimos, o intento de youtuber en mi caso. Pues, qué lindo programa. Un abrazo a todos. Espero que les haya gustado. Los subtítulos están ahí. Por favor, aprieten el CC que está abajo y enséñenselo a su gringa favorita, porque el humor es para todos. Un beso. Cuídense. Los quiero mucho. Bye.